¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente, otro episodio de Conexión ITEXUR desde el campus. Aquí iniciamos. ¿Qué es Conexión ITEXUR? Es un podcast que conecta el entretenimiento y la academia, con entrevistas que te atraparán de principio a fin. Información, anécdotas, entretenimiento y mucho más. Conexión ITEXUR desde el campus. Comenzamos. Y es muy grato tenerlos a todos ustedes a través de las redes sociales nuevamente en otro podcast. No se olviden que llegamos gracias al Instituto Superior Universitario ITEXUR. 14 carreras, tienes que conocerlas. www.itexur.edu.es. Nada más para que conozcas más sobre toda nuestra oferta académica. Y ahora tenemos invitados muy especiales nuevamente acá en esta grandiosa conversación. Queremos saludar también a nuestro querido Kevin Villasís, el director del podcast. Muchísimas gracias. Y de igual forma, mi nombre es Diego Ángel. Quiero saludar muy efusivamente a nuestra querida Pamela Uribe, que nos acompaña hoy en este día acá. Ella es ingeniera en riesgos de desastres, magíster en educación, docente de la carrera de seguridad ciudadana y emergencias médicas. Así que queremos recibirla con fortísimos aplausos en donde quiera que estemos, por favor. ¿Cómo estás saludando? Me dijiste off the record. Estoy saludando en lengua de señas. Aplausos en lengua de señas. En lengua de señas. Así. Muchísimas gracias, Pame. Ya. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto con todos. Sí, me llamo Pamela Uribe y para mí es un honor poder estar aquí en estos momentos, en estos espacios que ITEXUR ha creado que me parecen tan únicos y tan icónicos. Así que gracias, yo realmente agradecida por estar en este momento. Muchísimas gracias, el honor es nuestro en realidad. También tenemos la presencia de Alfonso Barbosa. Él es médico cirujano especializado en biotipología y antropometría. Magíster en Fisiología del Deporte, de igual forma es docente de la carrera de entrenamiento deportivo y también de Estética Integral del ITEXUR. A él también, fortísimos los aplausos acá, por favor, en esta ocasión, mi querido doctor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y compartir con Pamela, con Diego, con Kevin, estos espacios académicos que generan mucha inquietud y mucha expectativa. Le agradecemos muchísimo, doctor, a toda la gente también que se está conectando a través de YouTube, a través de Facebook, por favor, a compartir y a darnos mucho cariño, como suele decir el director de esta programación. Mi querida Pame, ¿por qué te decidiste, entrando un poquito ya en materia, ¿por qué te decidiste a estudiar riesgos de desastres? ¿Qué tuvo los riesgos de desastres que no tuvo, el deporte? La administración o las leyes, ¿no? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta bastante interesante. No me quiero extender, me voy a robar el show, pero yo entré a esta carrera por obligación. Por obligación. Sí, wow. Sí, fue por obligación. ¿Quién te obligó? Mi papá es bombero y nada. Ah, ok. Pero entonces tal vez por ahí seguir, ¿no?, la línea de él. Y yo unos tiempos viví como enojada, resentida, como, oye, ¿por qué me obligaste? ¿Por qué me obligaste? Porque yo quería estudiar cine. Ya. Ah, ok. Entonces, como aquí en Ecuador es un poco complicado. ¿Te gustaba mucho la actuación o la producción? Las dos cosas. Entonces yo quería enfocarme por ahí, pero ahora ya de adulta doy gracias por esa decisión, porque jamás me imaginé que me iba a enamorar de la gestión de riesgos, que es un mundo bastante extenso y que todavía hay muchas cosas por hacer y aplicar. Qué buena cosa. Oye, ¿y cómo va? Luego ya llega esto del posgrado. ¿Por qué te decides por la educación? Bueno, pues porque llego a ITEXUR, como yo digo, mi primer amor, el lugar en que me abrió las puertas y me permitió enseñar, me permitió ser docente. ¿Cuánto tiempo llevas acá trabajando? Ya voy más de 2 años y medio. Wow. Ya es ¿Cómo tiempito. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo llegué con cabello. Ya. Y ahora ya no tengo. Sí. Dice. Cuéntanos, ¿y cómo surgió ese enamoramiento? Sí, lo que pasa es que yo 5 años de mi vida me dediqué a ser voluntario. Entonces yo trabajaba con grupos y de alguna manera tenía la noción de cómo trabajar con grupos. Pero ya aquí adentro dije, uno tiene que ser profesional y hacer las cosas bien. Llevarlo a otro nivel. Y dije, tengo que hacerlo bien y ya, vi la oportunidad y yo me metí a estudiar educación. Siempre lo cuento como con bastante nostalgia. A ver, como cuando yo entré no había la esperanza de quedarme tanto tiempo. Uh-huh. Así que yo me lancé al vacío,
Pero me dieron la oportunidad de poder seguir aquí y poder combinar la maestría en educación, que me ha permitido aplicarla en clases y en el instituto. Empezaste en la carrera de emergencias médicas, ¿no? Sí. ¿Qué materia dabas ahí? Yo daba telecomunicaciones y administración de emergencias. Ok, y luego pasaste ya a seguridad ciudadana. Sí, luego a la par con seguridad ciudadana, entonces ahí comencé a dar materias de seguridad, seguridad turística, seguridad ciudadana también tiene gestión de riesgos, También. así que daba gestión de riesgos y sistemas de seguridad y todo lo que tenga que ver con la seguridad. Que iba un poquito más ligado a lo que tú habías estudiado. Exactamente. También, ¿no? Debes tener tu corazón ahí muy dividido en realidad. entre Dos las amores, un camino. carreras. Entre las dos carreras, en realidad. Sí. Oye, doctor Alfonso Barbosa, médico cirujano. La medicina, algo que sin duda alguna, cuando uno conversa con usted, siempre está muy exteriorizada, ¿no? La medicina siempre está muy presente en usted por la terminología, por muchas cosas. Además, especializado en biotipología y antropometría. Cuéntenos, por favor, ¿por qué decidió dar esos grandes pasos, no? Porque estudiar medicina, ya sea aquí o sea en otro país, siempre va a ser muy complejo. Y luego especializarse en algo más, un poquito más complejo. Así que cuéntenos, por favor. Bueno, inicialmente yo escogí estudiar medicina porque yo era deportista. Ok. Y en el deporte pues le hablan a uno mucho de fisiología, de bioquímica, de nutrición. Y entonces uno de pelado, cuando estaba yo peladito, el profesor es muy cansón y coma bien, acuéstese. Pero con el tiempo, a medida que yo fui ascendiendo en cuanto a rendimiento, que yo fui campeón centroamericano, suramericano, panamericano. ¿En qué disciplina? En 200 libre y en 100 mariposa. En 200 libre... Natación. Natación clásica, claro. En 200 libre a los 17 años fui campeón suramericano y centroamericano con unos 57-26. Si usted se ponía a ver ese tiempo, ahora pues lo han bajado, pero para esa época era muy bueno. Era muy bueno. Claro, y en 100 mariposa me hacía 54-26. Wow. A raíz de eso me gané una beca para entrar a la universidad. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué quiere estudiar usted? ¿En qué universidad? Universidad del Valle. Es una universidad pública muy buena en Cali. Es un híbrido, una universidad híbrido porque es una universidad pública, pero recibe dineros, inyección Privado. de inversión privada del extranjero. ¿Oriundo de qué ciudad? Yo soy usted? caleño. Caleño. Yo soy caleño, colombiano caleño. Se le del nota, Valle. ¿no? Mucho en el, en el habladito. Sí, y por eso estudié, ¿no? Y luego me gané una beca para ir a Brasil, a la ciudad de Puerto Alegre, Brasil, a hacer la especialización en biotipología y antropometría. Tuve la gran oportunidad de que mi profesor fuera el doctor de Rose, que es uno de los principales gestores de la antropología y la kineantropometría, porque eso se aplica en ergonomía, en riesgos profesionales, claro. en lesiones y en deporte. Entonces uno se va perfilando. Yo escogí la parte deportiva. Ok. ¿Sí? Y eso pues también se deriva en la parte de riesgos profesionales, enfermedades profesionales por la parte de angulación de gestos de repetitivos y enfermedades profesionales. Sí, sí. Pero básicamente fue eso. Seguridad y salud ocupacional. Seguridad y salud ocupacional. Y eso tiene que ver mucho con las ARP, con las IPS y con el seguro social, toda esa parte, para que usted lo incapaciten y todo. Pero hermano, a mí lo que me apasiona es... El deporte. Sí, yo todavía compito. ¿Fisiología del deporte por qué? Fisiología del deporte porque me gusta mucho medir, evaluar. Sobre todo decirle a la gente, bueno, la gente cuando hace actividad física o deporte, solamente ve la parte exterior, de cómo se mueve, pero nunca sabe qué pasa dentro del organismo, cómo funciona el corazón, los pulmones, cómo hemodinámicamente las paredes vasculares se mueven. Y eso genera un impacto que hoy en día se está conociendo como epigenética. Eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y la epigenética, pues, es una variables externas que inciden dentro de la parte interna tuya. Y a través del deporte, pues esto es lo que más incide, ¿no? No quiere decir que sea la única parte que haga cambios y modificaciones fisiológicas, ¿no? El deporte. Hay otras cosas que también. La parte emocional,
el estrés laboral, el estrés psicológico, el estrés fisiológico genera modificaciones y cambios fisiológicos que cuando vos me dices eso, la gente tiene una edad cronológica y tiene otra edad fisiológica. En síntesis, nos ayuda a ver más verídicamente en qué situación está el cuerpo humano, entonces. Exacto, eso se llama salud real, no aparente. Ok. Bueno, mi querido doctor, una pequeña pregunta ahí para rematar esta introducción tan interesante. Corta. Sí, tan corta e interesante, ¿no? No, mi querido doctor, ¿cómo se considera usted de docente? ¿Cómo me considero yo de Sí, docente? sí, por supuesto. Pues mucho mira, puede decir sus estudiantes, ¿no? Bueno, eso te iba a decir yo. Generalmente cuando a mí me preguntan, yo les pregunto, no me pregunten a mí, pregúntenle a mis alumnos. Ya. Sí, yo soy muy parte. Y muchos alumnos le deben estar viendo en este momento. Muchos, por ejemplo, el instituto tiene una visión y es pensamiento crítico. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que formar. El criticar no es destruir, el criticar es cuestionarse. Y yo siempre les digo, cuestiónenme a mí. Lo que yo diga, hagan de cuenta que es un chisme. Investigue, lea, haga análisis de lectura, haga comprensión de lectura. Vaya más allá de estas 4 paredes del salón, porque yo soy un facilitador, Ok. no soy un docente. Y entonces, siempre le digo, dígale a ellos, gracias a Dios. Pero me imagino que ha escuchado, ¿no? Claro, gracias a Dios, pues hasta ahora, aquí en el instituto donde yo he enseñado, en la evaluación de desempeño, siempre me ponen bien. A pesar de que yo soy muy exigente y muchas veces me da pena porque la gente piensa que porque uno es exigente, digámoslo así, que quiere como tirarle al alumno. No, Ok. yo lo que pienso es que el alumno debe ser mejor que uno como profesor y uno debe darle lo mejor, no lo que le sobra. Y eso será el éxito, sin duda alguna, tanto del estudiante como del docente. Mi querida Pamela, cuéntanos, entrando un poquito ya en materia, como estábamos así conversando un poco off the record, y decíamos, ¿no? Los que nos preciamos de ser ecuatorianos, aquí no nos han robado acá en el país, y vamos entrando un poquito más en materia, y por eso quisiera preguntarte, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos los jóvenes de hoy día? Pongámonos en los jóvenes, vamos a ser muy Pensé muy que me ibas a enfáticos. preguntar si me han robado. Ah, bueno, también, ¿no? Porque los jóvenes y Pamela en esta Aunque usted no lo crea, soy ingresa, joven. ¿no? ¿Cuántos años tienes? 27. 20. No, eres muy joven en realidad. No le puedo preguntar eso a usted. No le puedo preguntar eso a usted. Eso le voy a preguntar más adelante. Pero mi querida... Tras cámaras. Exacto, mi querida Pame, ¿cuáles piensas que son los principales riesgos a los que estamos expuestos la ciudadanía y los jóvenes más en sí para poder Bueno, conocer? cerrando un poco más este círculo, vamos a tomar en Podemos cuenta... ir de más a menos también. Claro, sí. Entonces, tomemos algo muy importante y es la vulnerabilidad. Debe haber una vulnerabilidad para que exista un riesgo como tal, ¿no? Entonces, en este caso, hablaste de los jóvenes y ellos son los vulnerables. Sobre todo aquí, en las afueras del instituto, en los lugares que estudian, en Quito sobre tal, están expuestos a riesgo de una delincuencia fuerte. Es la violencia que no es solo se fue el nombre de hurto, ¿no? Ah, ok, entonces de hurto. ya tienen este tema Que de... podría ser lo más bajo, se podría decir, lo más Exactamente, sencillo, ¿no? sí, pero ahora es un tema de ir a la violencia como tal, entonces ellos están expuestos a eso, ¿no? Que los roben y además de eso los golpeen y no a estar con eso, incluso lleguemos a otras instancias, ¿no? Y su No, está vida claro, ¿no? Y hay que decirlo, corra el peligro. asesinato, la desaparición y todo lo Exactamente. que conlleva eso. Sí, ¿no? entonces a veces creo que los jóvenes como tal no se dan cuenta a todo lo que están expuestos y el porqué de sus familiares es que siempre están tan pendientes y con tanto miedo. Entonces, obviamente, ¿no? Al ser profe me encuentro mucho con los estudiantes y sobre todo con sus padres de familia, ¿no? Y están preocupados y están en modo de, ya que mi hijo por favor llegue rápido a la casa, ¿a qué hora llegas? ¿A qué hora te vas? Siempre pendientes y para los jóvenes de ahora es un tema de,
cómo me molesta. Otra vez, no es ese tema, porque estamos expuestos a la desaparición, trata de blancas, Claro. listo, que nos roben los órganos. Entonces, ahora yo, ya de adulta, digo, Dios santo, con razón mi mamá tenía tanto miedo de que salga de la Por casa. supuesto. Ahora que tanto hemos podido visualizar también, Claro. ya sea en redes sociales o en noticieros, ¿no? Y ahí quiero hacerte una pequeña pregunta de igual manera. ¿Crees que vivimos en una sociedad que nos mantiene en zozobra por la inseguridad? Es una pregunta que hay que responderla con pinzas, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, estamos muy inseguros. Mi querido doctor, ahora sí vamos a ir ligando un poco porque el tema de este podcast es el deporte como prevención para prevenir la inseguridad, ¿no? Y en esta ocasión quisiera preguntarle a usted, el señor Barbosa, ¿cómo definiría el papel del deporte en la vida de una persona? Súper importante. ¿Okay? Súper importante. ¿Por qué razón? Porque es que, ¿Podría ser un pilar también o no todavía? claro, es que hay que tener en cuenta y es que el deporte debe ser una cultura de vida. Y esa cultura de vida tiene que ser impartida, propuesta y desarrollada a través de una política de Estado, como derecho. No es que si usted quiere hacer deporte, usted tiene derecho a hacer deporte y no es un sentimiento del ministro de turno ni del presidente de turno. Como derecho fundamental, igual que la salud y la educación, usted, como derecho, el Estado debiera darle a usted oportunidad desde chiquito a que practique un deporte. Y a través de la actividad física, se van generando tejido social, se empieza a aislar los chicos de unos contextos sociales que no son benéficos para ellos. Y ahí entraría las prioridades que tienen las diferentes familias, como decía Pamela, dependiendo del sector donde viva. Yo pienso que no es el sector. Ok, por favor. Yo pienso que es la necesidad que se crea de acuerdo al entorno donde usted viva. Me explico. Si yo vivo en un barrio pobre, entonces tengo que ser ladrón porque es lo que yo vivo. No. Y ahí entra las políticas de Estado a través del deporte. Ok. Como experiencia que yo he tenido. Cuando en una comuna o en un sector o en un barrio hay esas posibilidades de que usted haga deporte desde niño, usted le van creando una cultura deportiva, ¿sí? Con eso no quiere decir que usted nunca va a tomar ni nunca va a fumar, pero sí le empiezan a crear criterios para decir, yo prefiero hacer esto a no hacer esto. Y estamos hablando de hombres y mujeres. Porque cuando la persona no tiene nada que hacer, pierde esa ilusión de ser, ¿sí? El ocio, ¿no? El ocio tiene que entenderse así, que es lo que vos haces sin una disciplina. Pues, por ejemplo, jugar parqués. Ok. Sí, ya cuando vos entras a hacer actividad física, donde hay un profesor que te guía y todo, es otra cosa. Porque una de las cosas que tiene la educación física en el preescolar, en primaria y en bachillerato, es crearte esa cultura desde chiquito. Que vos no vas a ser deportista de rendimiento, de alto rendimiento, eso es otra cosa, pero te aísla del entorno social, del entorno familiar y de todo lo que está viviendo esa persona que le puede incidir. ¿Por qué, mi querido Diego? ¿Cuánto futbolista, cuánto atleta vive en un sitio feo? Digámoslo así, feo, pues. Pongámosle en ese término. Nada más. Digámoslo, sí, o en un barrio pues que no tiene las condiciones ideales de acuerdo a los estudios que hacen socioeconómicos. Ya, ok. Resulta que cuando él está en la piscina o está en la cancha o está en el estadio, ahí es sano. Llega al barrio y los amigos no miran que él va a ser atleta, sino que mismo lo sacan del entorno donde está y lo vuelven a meter. Entonces, todo eso hay que mirarlo, como dice Pamela, con pinzas, no es tan rápido. Pero es supremamente importante. Eso con relación a la parte, por ejemplo, eso disminuye grados de violencia. Eso disminuye factores endocrinológicos que crea el comportamiento de violencia. ¿Sí? Okay. Y si usted lo ve desde la parte de salud preventiva y proactiva, inmediatamente esa gente que hace
actividad física regular, va a tener un estilo de vida, unos hábitos de vida, ¿sí?, que van a disminuir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que se generan porque usted es sedentario, el famoso síndrome del sedentarismo que ahora es una pandemia. Entonces, básicamente es eso, hermano. Básicamente es eso. ¿Que es importante? Sí. Para mí sí. Y ahora, hablando un poco de bueno, los atletas de alto rendimiento, quisiera preguntarle a Pamela, tú también practicaste el deporte de alto Aunque rendimiento. usted no me lo crea. Exacto. No, se nota en realidad. Mi querida Pame, ¿has visto que hay las facilidades en el país? Hablemos muy específicamente del país. ¿Has visto que hay las facilidades dentro del país para que mucho se pueda desarrollar este programa, se podría decir así, de atletas de alto rendimiento? Claro, de hecho justo yo le escuchaba al profe y era algo que lo quería mencionar, que incluso hacer deporte es un lujo, la verdad. Okay. Porque no todos tienen la accesibilidad, no tienen este poder adquisitivo para poder costearse un deporte. Entonces hay que tomar en cuenta y quizás, yo sé que va a sonar un poco duro, romper nuestra burbuja de la que estamos acostumbrados a vivir, porque hay gente que dice como... Ya, pero anda a nadar, anda a hacer básquet, anda a hacer pádel, anda a hacer cualquier cosa. Y de repente te topas con que la gente vive con $1, ni siquiera a diario. Hay familias que viven a la semana. Entonces, menos, si no me cree, vaya y google. Claro. Así que es esa situación. Y, por ejemplo, en mi caso, gracias. Quería entrar un poco a tu experiencia propia. ¿Cómo tú... no sé, pudiste reaccionar a esta experiencia que tuviste, sí, ¿no? ¿Cuánto te costaba? ¿Cómo lo hacías? ¿El tiempo? Cuéntanos un poco más. Sí. Bueno, entonces, gracias a las oportunidades y a mi familia, entonces sí había esta oportunidad en el que sí me podía costear $6 diarios para la piscina, entonces, o lo que cuesta el mes, cuesta $70 mensuales, y no es que pagas $70 mensuales por todos los días, pagas por 3 clases, 4 clases, dependiendo el plan al que se adapte a ti, ¿ya? Entonces, aparte de eso, tienes que costearte ternos de baño, tienes que costearte los materiales, en natación, por ejemplo, las paletas, el tema de las aletas, ¿ya? Si quieres un buen visor, entonces todas esas cosas te cuesta. Y sobre todo, ser mujer en la natación, porque te tienes que cuidar mucho más. Te tienes que cuidar el cabello, te tienes que cuidar la piel, que no se te reseque, que no te lastimes. Entonces es costoso. Y acceder a un deporte, sí, el profe mencionaba algo como que debería ser algo desde plan de Estado. Y ok, sí, esa parte está bien, pero sobre todo debe ser financiado. Oye, y ahí quisiera que, bueno, vayas algo articulando también, porque vamos a hablar contigo de políticas de Estado, que es muy interesante, y también algo que no se ha hablado, que sería, y que tú lo viviste, ¿no? Y que no le estás nombrando acá, que sería la nutrición, que es algo también muy costoso. Muy costoso, y que también tiene su peso muy grande. Así que, por favor, con eso volvemos contigo, mi querida Pame. En un momento. No se olviden, llegamos gracias al auspicio del Instituto Superior Universitario ITEXUR. 14 carreras, tienes que conocerlas. Nada más digita www.itexur.edu.es para más información. Y la pregunta que le tengo al doctor Barbosa... ¿qué beneficios usted puede traer a colación acá, mentales, sociales, físicos, de las personas que practican deporte, y que desmienta un poco esto, ¿no? De que el deporte es salud? Ya. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, el cuerpo hay que verlo, no es de una sola dimensión, es integrativo. Por eso mi maestría en fisiología. O sea, fisiología encierra todo, ¿no? Cómo funciona el cuerpo humano y cómo eso se llama efecto cascada en medicina. Una cosa altera a la otra. Entonces, siempre la parte psicosomática, endocrinológica y hemodinámica van de la mano. Yo no puedo decir mentalmente puedo funcionar, aparte hemodinámicamente puedo funcionar, ¿sí? Y bioquímicamente, todo va de la mano. Entonces, en ese orden de ideas,
cuando yo hago deporte, ¿sí? Cuando yo hago, o sea, deporte y actividad física, no entrenamiento deportivo, ahora vamos para allá. Actividad física regular, ¿sí? Usted hace 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, esos vagos que van a jugar ahí al Parque La Carolina todo el fin de semana y hacen deporte todo el sábado y según ellos son deportistas, la mentalidad tan cruda. O juegan el sábado en la mañana 2 partidos, terminan 3 guacales de cerveza y un chicharrón, y vuelven. O sea, eso es que es salud. Oigan, pero igual se mueve, tampoco hay que ser tan duro. O sea, Espérese. doctor, o sea, Estoy hablando de lo que yo he visto. pero porque, ¿qué beneficios le podría aportar, digamos, ahí? ¿qué? A las personas que están haciendo esto, ¿no? Por eso. Espérese. Debe haber algún La beneficio. cebada es nutrición. El beneficio que hay, no, es que mira, el beneficio que hay es cuando usted lo hace regular. Porque eso es como si usted... Y estar todo el fin de semana no es regular. No. No. Ah, ok. O sea, usted hace un fin de semana actividad física y no es un deportista regular. Usted lo hace esporádicamente. Pero no Y- hay que ser juzgador, no hay y- que ser castigador. No, yo soy muy crítico en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que está vendiendo hoy en día la salud. La salud en el siglo XXI tiene que pasar de una visión preventiva y dejar la visión curativa. O sea, no esperar a que usted se enferme para que vaya donde el médico. Entonces hay que empezar con la parte preventiva, es el siglo XXI. Si usted ve la mentalidad del siglo pasado, con la salud de que el deporte es salud, eso está revaluado. Revaluado quiere decir que ¿Por ya qué hay se revaluó? estudios. ¿Por qué se revaluó? Cuando uno dice que está revaluado un estudio, es que en estadística epidemiológica y científica, todo estudio tiene un tiempo de aplicación. Cada 5 años, ya. ¿Por qué? Porque en el momento que se hizo el estudio, la población objeto de investigación no es lo mismo a la de 1900 que se hizo el estudio, a la del 2005, a la del 2014. Eso sirve de soporte y evidencia, pero eso tiene que irse reevaluando porque las condiciones van cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Y eso no lo digo yo. O sea, entiéndame Y que esto no en lo un par digo- de años volverá a cambiar, me imagino. Claro, cada 5 años se va cambiando todos los esquemas y todo lo que tiene que ver con salud, con prevención. Cada 5 años se hace un congreso internacional y se sacan los estudios previos y los que se están haciendo. No sé, sinteticémoslo un poco Sí. mejor y digámoslo, en pocos años en el futuro, lo que quisiéramos es que se elimine esto de la medicina curativa para que se haga una prevención. No. Lo que pasa es que, a ver, la parte preventiva puede ir a través del deporte. Y la parte preventiva no es hacer 2 veces a la semana, ni 3 veces a la semana. Ok, ¿cuál sería el entonces Colegio el- Americano de Medicina Deportiva, la Federación Internacional de Medicina Deportiva, porque es que eso hay que hablarlo así, no es Pero, lo que yo crea. ¿Qué sería sino lo que usted sugiere entonces? Lo que yo sugiero es que una persona haga mínimo diario 8,000 pasos, Ok. medido con un podómetro. Anteriormente era 12, pero allá no se puede hacer 12 por ¿Podemos dedo. hacerlo con esto? No, eso no es un podómetro. No, pero le puede- Esto es un reloj que sirve para aplicarse vaporú así. El podómetro es diferente. Entonces, el podómetro es una cosa especial que mide el número de pasos. Entonces, ¿qué pasa? Pero doctor, ahora en los Ahora En los smartwatch. Lo que pasa es que hay una cosa. Hay relojes inteligentes que te sacan variables fisiológicas de Que el base. suyo no es inteligente. De creo. base. No. No debe ser todavía. El reloj que vos querás. Entonces te saca frecuencia cardíaca, calorías, ¿sí? Exacto. Saturación de oxígeno dactilar, presión arterial. Son variables fisiológicas de base. Eso se llama un tamizaje. Pero como estudio, yo no te puedo decir allí, ve, Diego, vos estás bien porque en ese momento tenés la frecuencia cardíaca dentro de zona de entrenamiento aeróbica. Eso es temporal, pero eso hay que hacerlo seguido. Ok, ¿sí? llevarlo- Y esa es una falla, porque empezamos a tener errores de interpretación, de contexto, y entonces la gente lo que Tenemos otra realidad. Lo que hacen muchos amigos de usted, vamos al Parque La Carolina a jugar 2 partidos de fútbol. ¿Y por qué han habido accidentes allí? Preciso por él. Porque es como un carro. Si usted un carro no lo está esforzando de a poquito hasta que se despegue el motor, si usted lo compra de agencia, puede ser un Lamborghini y se va para Guayaquil, le quemó el motor porque eso no es progresivo. Doctor,
Entonces, bueno, cerremos en esta ocasión pero esta pregunta. ¿Qué me iba a decir? No, quiero ir con las políticas públicas. En este momento quiero, y le podemos también apoyar ahí a Pamela, políticas públicas. Vemos que, y la pregunta es así básica, ¿no? Tal vez vemos que el deporte se está visualizado aquí en el país como una política pública, ¿sí o no? Sí. Pamela, Desde mi por favor. experiencia, sí. A ver, uno, yo diría que sí. Dos, antes de avanzar, quiero topar un tema muy importante antes de que se me escape, y es que si bien el doctor menciona que las personas deberían hacer ejercicio todos los días, hay que ser muy conscientes en el contexto y en la realidad del ecuatoriano promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que un ecuatoriano promedio tiene que tener 2 trabajos para poder sobrevivir, ni siquiera digo para que pueda cohabitar en este sistema social y lo haga de la mejor manera, no, para sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que alimenta a su familia, pagos básicos, entonces hay que tomar en cuenta. Tuvimos unos datos, Kevin Villasís, Pero no hay sé si una cosa. recuerdas, que el 13% ganaba, creo que $800, y menos del 6% ganaba más de 1,200. Pero antes de que me corte, antes de que me olvide. Verá. Doctor, por favor. Entonces, el tema es este, si tienen 2 trabajos para sobrevivir, ¿cómo le podemos pedir al ecuatoriano promedio que realice ejercicio todos los días? Y yo sé que lo más correcto es decir, no, pero en un momento, en el momento libre, que haga ejercicio, que se mueva, que realice esta actividad, los 800 pasos mínimos. No, hay una carga mental demasiado. Y hay que ser también empáticos con nosotros mismos y el entender que si la persona, el ecuatoriano promedio, tiene esta capacidad de levantarse, de moverse y realizar ejercicio por lo menos ese fin de semana, también es válido y también hay que aplaudírselo, porque el fin de semana es muy válido que diga, me quiero quedar en mi casa, Quieres pido descansar, comida y no. quieres descansar, pero que tengas a fuerza de levantarse, hacer ejercicio, también es válido. No, bueno, volviendo a la pregunta que me Sí. hiciste, Diego, y No, y querida muchísimas audiencia, gracias. que sepa que el profe no está gritando, más bien, es su tono de voz. No, me apasiona este tema porque es interesante, ¿no? Y vos tocaste No, y temas. siempre con contenido que en realidad va ajustado siempre a lo legal, ¿no? Como le decíamos. Ahora, mi querida Pamela, volvamos, ¿no? ¿Cuáles serían las sugerencias para que esta política pública vaya creciendo, ¿no? Volviendo al tema de las políticas públicas, ya, a lo que yo he podido observar es que sí se cumple, ya, no a su totalidad o en su 100%, pero se está cumpliendo. Y el tema es que es un trabajo de toda la sociedad. El tema con las políticas públicas es que todo queremos decir como, ya, pero que haga el municipio, ya, pero que haga el Estado. Entonces es un trabajo conjunto en el que hay que cambiar una cultura. Y en que cambie una cultura nos va a costar 1, 2 generaciones, algo que por lo menos quizá mi generación tal vez no lo vea, la del Quiero profe preguntarte también. algo ahí, y perdón Cambio de cultura, correcto, esa es la palabra. Y perdón que te interrumpa. ¿Algún programa que tal vez tú hayas podido vivir, hayas estado inmersa en algún programa gubernamental que haya tenido un poco el acercamiento a esto que tú estás contando, ¿no? Sí, sabes que de hecho incluso hay este tema de Quito Somos, entonces, sí, tal vez lo pronuncio mal, 1000 disculpas, pero tiene este tema de las casas, ¿no? Entonces creo que se llama Casa Somos, en el que cada barrio, incluso sea en el barrio más peligroso, lo hablo por el sector en el que... ¿Chillogallo? No, en Guamaní, ya, Guamaní. por ejemplo, ahí tienen su Casa Somos y tienen programas de natación, tienen programas de defensa personal, tienen programas de karate, ya. Esto es impulsado por el municipio de Quito. Exactamente, entonces crear estos programas ha sido muy bueno para la ciudadanía y que se puede aplicar. El tema y que he podido ver también es que la comunidad como tal no cuida esos espacios. Y yo pude ver como en un lugar, para no meternos, pues como digo, estos temas hay que tocarlos con pinzas. Sí, por supuesto. Abrieron el espacio para defensa personal, cogieron el espacio de tal vez como una canchita, un lugar, lo adecuaron, y luego estas canchas estaban grafiteadas, estaban sucias, estaban llenas de muchas cosas, así que lamentablemente se ven en la situación de cerrar esos espacios. Sobre todo el llamado, ¿no? El llamado como digo, a cuidar el es un espacio trabajo público, de la comunidad. el Y llamado muy a cuidar económico. el, Sí. el espacio público, porque al final Esos programas muy económicos. es algo que nos hace bien a todos en
comunidad. Mi querido doctor, quisiera preguntarle algo ya para ir cerrando también esta interesante plática que en algún momento se puso Corto, un poco... tiempo corto, el tiempo es muy corto. Muy interesante y que la gente desconoce. Doctor, ¿qué papel juegan los entrenadores, profesores, líderes deportivos, ya sea líderes deportivos o líderes barriales o líderes en sí, para que estas estrategias, ¿no? Puedan volverse ya un poco más o puedan ver la luz? Ya, bueno, muy buena pregunta. Porque dentro de las ligas barriales que ustedes llaman aquí, ¿sí? Las ligas barriales son como una célula satélite de la Secretaría del Deporte en cada barrio. Uh-huh. Y se supone pues que esa gente es la que organiza los deportes en cada barrio, no digo sectores, porque esos son varios sectores que se unen, un número de barrios, como decía Pamela. Eso está en una casita y ahí la gente pues paga creo que es $1. $1. Y ese dólar, sin embargo, como dijiste, hay gente que no tiene ni el dólar para pagar la clase. ¿Ok? Pero bueno, eso es otro cuento. Lo importante es que hay programas. Importantísimo que esto se potencialice. ¿En qué sentido? Es de acuerdo, cuando usted hace estudios sociológicos, usted sabe que el tejido social se empieza por la familia y luego el barrio. Es la primera célula, la familia y luego el barrio. Y desde el barrio es que se empiezan estos programas deportivos, ¿sí? El líder deportivo, lastimosamente el líder deportivo, digámoslo así, no tiene la formación académica en deporte. Ahí entramos nosotros, la carrera de deportes, a profesionalizar esa gente que tiene una vasta experiencia en deporte, pero que no ha estudiado nada, académicamente hablando. Okay. ¿Listo? Entonces es importante. Y esto solamente en la parte barrial. Si nos vamos a los colegios, básico, los profesores de educación física, tanto en escolar, educación física para el preescolar, de 2 a 6 años, que la gente piensa que el preescolar no necesita un programa de educación física para el preescolar. ¿Quién dijo? No, que con lúdicas. No, lúdicas es una cosa y educación física para el preescolar es otra completamente diferente. Primario y bachillerato. ¿Sabes que yo quiero acotar algo con la pregunta que tú le hiciste al doctor? Y es qué papel juegan. Y es un papel muy importante y sobre todo apegándonos a la pregunta que era el tema como tal, ¿ya? Cómo el deporte es una prevención. Con el más tema que disminución es una prevención. Para la inseguridad. Entonces, los líderes, ¿ya? Y yo me he podido topar con varios de ellos, un ejemplo de uno de ellos y que incluso es parte del instituto, es una docente de entrenamiento deportivo también, Paola Herrera. Ella con sus deportistas como líder, ella les apega de una manera en que amen el deporte y saca la mejor versión de ellos. Uh-huh. Entonces, el líder a sacar la mejor versión de esa persona de tal forma que en el futuro sea un mejor profesional. ¿Y cómo prevenimos con este tema de la inseguridad? Yo sé que hablamos tal vez de un mundo utópico y queremos que con el deporte tal vez prevenir todo este tema de la inseguridad, ¿no? Que, a ver, tal vez de ciertos lugares, en vez de que se dediquen a delinquir, vamos a llevarlos a que hagan me invento, Oye, deporte. La prevención del consumo de drogas también. Exacto, entonces el líder juega un papel muy importante, porque si yo tengo un líder que si bien me está diciendo como, haz deporte, haz ejercicio por tu bien, pero si no está también picando en esta parte emocional, en esta parte del psique, pues lo único que vamos a conseguir es alguien con buen estado físico que se pegue unos piques en la marín. Para poder delinquir de una mejor manera. Una cosa, lo que pasa es que lo que vos decís, mire que hay estudios, uh-huh. Hay estudios aquí en Ecuador, hay 4 tesis de posgrado donde usted pone a esos chicos a hacer deportes de esos de escalar, o sea, de alto riesgo, y disminuyen hormonalmente sustancias que van a desencadenar pues esos
comportamientos violentos. Déjeme Y son preguntarle estudios, entonces ¿no? de esto. Son porque, estudios. Porque tengo esta pregunta Sí, para señor. usted. Y en realidad era, ¿qué cambios han podido ver ustedes ¿Aquí en en Ecuador? jóvenes, aquí Sí, en Ecuador? sí. Y podemos llevarlo un poquito más allá Sí, también sí. a Colombia, de donde usted Sí. es oriundo, doctor. ¿Qué cambio se ha visto en los jóvenes que han participado en estas actividades deportivas y luego de haber estado inmersos en delitos o en estas cuestiones Sí. muy cercanas a la inseguridad, ¿no? Vea, nosotros hemos estado, bueno, yo voy a hablar por mí, yo he estado en 6 proyectos donde integramos los pandilleros y los consumidores de alucinógenos al deporte. Y el 87%, hablando pues de estadística, el 87% ¿De dónde sale esta estadística? ¿cómo se llama? El informe anual ok. del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Ahí está, estadísticamente, están los histogramas de frecuencia y todo, donde dice, eso lo mide uno en estadística inferencial. Eso no es solamente ir allá, como dice Pamela, y empujar y ánimo, no, eso se saca una estadística. Precisamente esa es la proactividad y el techo realmente de impacto que tiene un programa. Y eso se llama factor atribuible en estadística. ¿Factor atribuible qué es? Bueno, factor atribuible es... Soy riesgóloga, no deportista, perdón. No, pero estamos hablando de epidemiología y epidemiología también se ven riesgos. El factor atribuible es el número de personas que se evita que se muera o se lesione a través de un programa. Y eso se saca estadísticamente. Entonces, yo aquí en Ecuador lo he vivido. Gente que consumía marihuana, coca, bazuco, surungo, Red Bull. Que la gente cree que el Red Bull, que el Vivecian, que no es. Eso es dañino. Lean la ficha técnica y la hoja de ingeniería. Que gracias a Dios no venimos gracias al auspicio de ellos, ¿no? No. Exacto. Eso tiene una cosa bien interesante. Esas bebidas famosas energizantes, que comercialmente las venden en Teleamazonas y todo eso, y usted se la toma. Pero benzoato de sodio, Televisión Nacional, bueno, todo eso, pongámosle, por exacto. favor. Bueno, exacto, yo no me sé No los digamos canales nombres, acá. no digamos nombres, Listo. no digamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso estadísticamente se ha servido. Y ¿sabe una cosa? Que bueno, yo no soy, ¿cómo se llama eso? Yo no tengo sesgo político acá. Por supuesto. Pero eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás y se le da un empuje. ¿Sabe qué ha faltado? Lo que dice Cuéntenos. Pamela. No, darlo a conocer. Es que hacen las cosas y no hay programas donde, por ejemplo, en un noticiero, oiga, ¿usted qué programa está haciendo? Explíquenos en qué consiste, cuántos muchachos están. Por ejemplo, yo he participado en programas donde hay 3.000 muchachos entre los 8 y los 16 años, pero que la población nicho, consumidores de todo esto que estoy diciendo yo, desde los 8 años. Y eso genera violencia, Es una porque usted estadística muy grande, se fume claro. su marihuana y entonces genera usted unos cambios emocionales endocrinológicos, y entonces es cuando llega el niño a pegarle a la mamá a la casa, ¡tum, tum, tum! No, y eso es normal porque como aquí ven que el papá llega borracho y le pega a la mamá, entonces el hijo también hace el comportamiento. Y todo eso es generación de violencia, pero que a través del deporte ya le empieza, bueno, aquí tengo cómo canalizarlo. Y lo que decía Pamela, una golondrina no hace... Por supuesto. Sí, y cambiar de cultura... Yo no dije nada de golondrina. Cambiar de cultura es muy difícil, pero no imposible. Pero si usted se pone a pensar que es imposible, es donde usted no hace nada. Entonces es donde usted tiene que empezar de a poquito. Sí, que primero se cambió un barrio, segundo 2 barrios, tercero estos muchachos. A lo último usted ya lo ven tan bueno que lo hacen parte de un sistema. ¿Sí me explico? Yo no soy ecuatoriano, pero yo le debo mucho a Ecuador. Lo quiero muchísimo y por eso yo trabajo en estos programas. Que no estoy diciendo que yo trabajo en esto, que yo trabajo con la Secretaría de Salud en esto, que yo trabajo con el Ministerio en esto, con la Federación. No, pero sí, como yo no fui así, yo también quiero que esa gente joven vea mi ejemplo. Y lo que usted decía, no es solamente ir al barrio, sino que me vean a mí nadando, me vean a mí jugando, que diga, el profesor tiene todavía salud, porque yo conozco gente aquí, profesores, ¿no? Y etcétera, que son menores que yo,
pero tiene más corriente un aljibe, hermano, y son profesores de deporte. Pamela, cerrando ya esta importante plática, ¿qué hacemos para prevenir ese acercamiento de los jóvenes a la inseguridad, al delito, al consumo de drogas? Ya, muy bien. Yo sé que quizás tal vez esperan un tema desde políticas públicas, desde el municipio y desde el Estado. Pero bueno, ese no es nuestro campo, no es un lugar en el que yo esté involucrada, por lo menos. Desde tu trinchera. Sí, exactamente. Y desde la mía y desde la que están ustedes, ¿cómo podemos prevenir esto en nuestras propias familias? ¿Listo? Yo sé que tal vez este tema económico también nos juega un papel importante, pero podemos prevenir observando. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Ya? Está saliendo mucho cada viernes a pegarse su switch. Regresa al siguiente día. ¿Qué está pasando? Observando. ¿Listo? Entonces, una manera de prevenir es que, ok, no tenemos en este momento para pagar cursos, pero salgamos. Yo sé que tal vez va a sonar a que no es que somos vagos, pero salgan una vez a la semana, poco a poco. ¿Listo? Este es un papel en el que juegan los papás, en el que juegan ustedes como hijos, como estudiantes. Entonces, la manera de prevenir es hacerlo paso a paso, no de una manera sistemática, porque ahí también luego generamos ansiedad en la persona y dicen como, ay, el sábado ya me toca hacer deporte. Claro. No, que sea una manera en la que podamos disfrutar. Que y en nos nazca, ¿no? Exactamente, y si no nos nace aún... Exacto, y si no nos nace aún hacerlo, pero a nuestro ritmo. Si hoy puedo caminar una cuadra, súper bien, hay que validarlo y aplaudirlo. E ir paulatinamente. Progresivamente. Eso es uno de los principios. Doctor, por favor, la invitación a la juventud, a los adolescentes, a los niños que hagan deporte y que sobre todo se alejen de estas cosas que no están bien y que no le hacen muy bien a la sociedad. Sí, yo creo que la invitación es a que sepan, bueno, y una cosa que dijo Pamela, que es supremamente importante, eso empieza desde la familia. Uh-huh. Inyectando valores, ¿no? Sí, los valores ya están. Lo que pasa es que hoy en día son muy permeables, ¿sí? Entonces la idea es que los muchachos, la invitación es que en vez de pensar en seguir el patrón de comportamiento del delincuente del barrio, que se salga de ese patrón. Y lo que dije Pamela, que no empieza haciendo 3 días a la semana de deporte. Bueno, una vez. Luego, cuando el cuerpo se vaya adaptando, él lo va pidiendo, y va 2, y luego 3. A lo último, al final se hace una costumbre. Claro, eso se llama una memoria muscular. Uh-huh. Eso tiene que ver con la sarcomerogénesis y la biogénesis mitocondrial, que son efectos fisiológicos que no se ven. Y que porque no se ven, no se da, sí. Esa memoria ya queda una dependencia en el deporte. Entonces ya dice, no, hermano, yo prefiero, en vez de tomar, me voy a jugar básquet. Uh-huh. En vez de tomar, me voy a jugar fútbol. Y lo que dice Pamela, no necesariamente pues que sea un deportista de rendimiento ni de alto rendimiento, pero que haga actividad física. Okay. Mire, hay una estadística muy interesante aquí en Ecuador. El 67% del gasto per cápita del Ecuador está gastando en enfermedades crónicas transmitibles por el síndrome del sedentarismo aquí en Ecuador. Lea la estadística. Y a nivel infantil tenemos el 67% de obesidad en edad infantil entre los 6 y los 12 años. ¿Será el problema de nutrición? No, el problema no es la nutrición, porque usted tiene una cultura dietaria y una memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes aquí tienen una variedad de alimentos. Ahí es que saber comer la cantidad, pero hermano, hacer actividad física. Por supuesto. Esa es la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Pamela. Yo quisiera terminar con algo que me gusta mucho decirles a mis estudiantes, y es que la prevención salva vidas. Si nosotros prevenimos, podemos salvar nuestra vida, tu vida, la vida de esta sociedad. Entonces, trabajemos mucho en la prevención. Y si quieren prevenir, vengan conmigo. Y si quieren, vamos para el segundo de este podcast, para hacer más información. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Será hasta una próxima oportunidad.